Bienvenidos a MateA, Matemáticas fáciles y para todos. El tema de hoy son las funciones divergentes y los límites en el infinito. Te voy a presentar los diferentes tipos de comportamiento que una función puede tener en un punto de la recta real como en el infinito. Luego de presentarte estos distintos comportamientos, vamos a ver las definiciones formales y algunas ejemplificaciones para estudiar el límite de una función. Bueno, el primer tipo de divergencia es la divergencia positiva en un punto. Tenemos que el límite, cuando x tiende a x sub 0, a este punto, de la función f de x es igual a más infinito. La función diverge positivamente. Veamos ahora un ejemplo de una función que diverge positivamente. F sub 1, esta función tiene como dominio el conjunto de los números reales sin el 0 y como codominio a el conjunto de los números reales cuya regla de correspondencia es la siguiente. Toda x del dominio tendrá como imagen a 1 entre x al cuadrado. Vamos a graficar a esta función y la gráfica de esta función sería más o menos esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver lo que sucede cuando x tiende a 0. El límite, cuando x tiende a 0 de esta función, ¿ok? Cuando x se acerca a 0, podemos observar que la gráfica de la función crece indefinidamente. La función diverge positivamente. De acuerdo, el límite no existe, ya que el infinito no es un número real, pero se escribe esta notación para indicar que existe una divergencia positiva. ¿Ok? Divergencia positiva en un punto, en 0. ¿De acuerdo? Ahora, esta función tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a 0. ¿Ok? Esta de aquí, esta recta de aquí, sería la asíntota vertical. Es decir, la gráfica de la función se va a acercar indefinidamente, arbitrariamente, a esta recta mientras ambas se extienden indefinidamente. ¿De acuerdo? La distancia se va a hacer arbitrariamente pequeña. Ahora, el siguiente tipo de divergencia sería el de la divergencia negativa en un punto. Vamos a ver la siguiente función f sub 2 r sin el 0 y cuyo dominio es igual a r. La regla de correspondencia sería la siguiente: 1 entre menos 1 entre x a la cuarta. De acuerdo, la gráfica de esta función sería aproximadamente la siguiente. ¿Ok? Esta sería la gráfica de f sub 2. Podemos observar que cuando x tiende a 0, la gráfica de la función decrece indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función menos 1 entre x a la cuarta es igual a menos infinito. La función diverge negativamente en 0 en este punto. ¿De acuerdo? Y aquí también podemos observar que x igual a 0, ¿ok? Es la asíntota vertical de esta función. ¿Ok? El siguiente tipo de divergencia sería divergencia en un punto. Observemos a la siguiente función. F sub 3 tiene como dominio a r sin el 0 y como codominio al conjunto de los números reales. Toda x del dominio tendrá como imagen a 1 entre x. Ahora, la gráfica
de esta función ya la conocemos de algunos vídeos anteriores, es la hipérbola. ¿Ok? Más o menos así. ¿Ok? Esta es la gráfica de la función f sub 3. Ahora, cuando x tiende a 0, puedes observar que la función crece indefinidamente y decrece en dirección al menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función de la hipérbola es igual a más menos infinito. ¿De acuerdo? En este caso vamos a decir simplemente que la función diverge, que diverge en un punto, en 0. No nos olvidemos aquí también que esta función tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a 0. ¿Ok? Esta de aquí, esta recta de aquí, sería la asíntota vertical. Es decir, la función se va a acercar indefinidamente a ella. ¿Ok? Sin tocarla. El siguiente tipo de divergencia es la divergencia lateral. Y aquí hay 4 casos. El primer caso sería la divergencia positiva por la izquierda. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente función f, que va del conjunto de los números reales sin el 0 al conjunto de los números reales, f sub 4, perdón, y toda x del dominio tendrá como imagen a menos 1 entre x. Vamos a graficar esta función. La gráfica sería más o menos esta de aquí. Ahora, observemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Ok? Cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función, la gráfica puedes observar que crece indefinidamente. ¿Ok? La función diverge positivamente. ¿Ok? Va en dirección al infinito positivo cuando x se acerca a 0 por la izquierda. ¿Ok? Y aquí también podemos observar que la función tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a 0, ¿no? La función se acerca arbitrariamente a esta recta sin tocarla. Ahora, para la divergencia positiva por la derecha, observemos otra vez a nuestra función hipérbola. ¿De acuerdo? 1 entre x. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, ¿ok? De 1 entre x, es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Cuando x tiende a 0 por la derecha, la gráfica de la función crece indefinidamente. ¿Ok? La función diverge positivamente por la derecha. Y aquí también tenemos una asíntota vertical que tiene como ecuación x igual a 0. El siguiente caso sería la divergencia negativa por la izquierda. Aquí podríamos observar también a la hipérbola. ¿Ok? El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la hipérbola, ¿ok? Es igual a menos infinito. La gráfica de esta función decrece indefinidamente. Y el último tipo de la divergencia lateral sería la divergencia negativa por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función menos 1 entre x es igual a menos infinito, como puedes observar aquí.
La gráfica de la función decrece indefinidamente. ¿De acuerdo? Y en ambos casos también tenemos una asíntota vertical cuya ecuación es igual a x igual a 0. Ahora, veamos el siguiente tipo de divergencia. Divergencia positiva en el infinito positivo. El límite, cuando x tiende al infinito, a más infinito, de f de x es igual a más infinito. X ya no tiende a un punto de la recta real, sino al infinito. Por ejemplo, observa la siguiente función f sub 5, que tiene como dominio el conjunto de los números reales, como codominio al conjunto de los números reales también, y la siguiente regla de correspondencia. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado, la parábola. La gráfica de esta función sería más o menos esta de aquí. Ahora, observemos. El límite cuando x tiende al infinito, a más infinito, ¿ok? X tiende a más infinito de nuestra función de f de x. Bueno, vamos a ponerle x al cuadrado. Es igual a, fíjate, cuando x tiende a más infinito, la gráfica de la función crece indefinidamente, diverge positivamente. ¿De acuerdo? El siguiente tipo sería la divergencia positiva en menos infinito. Podemos verlo también aquí en este ejemplo. El límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado, ¿ok? Cuando x tiende a menos infinito, la gráfica de la función crece indefinidamente, ¿ok? Diverge positivamente. ¿De acuerdo? Hemos visto la divergencia positiva en más infinito y la divergencia positiva en menos infinito. Y aquí tendríamos la divergencia negativa en más infinito y la divergencia negativa en menos infinito. Por ejemplo, observa la siguiente función, f sub 6, que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales y que tiene la siguiente regla de correspondencia. X, toda x del dominio tendrá como imagen a menos x al cubo. La gráfica de esta función sería más o menos esta de aquí. ¿Ok? Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de esta función diverge negativamente. Es igual a menos infinito. ¿De acuerdo? Cuando x tiende al infinito, podemos observar que la gráfica de la función decrece infinitamente. La función diverge negativamente en más infinito. Un ejemplo de divergencia negativa en menos infinito sería esta función de aquí. Estoy dando ejemplos fáciles para que se fijen estos nuevos conceptos. X, toda x del dominio tendrá como imagen a menos x al cuadrado. La gráfica de esta función sería más o menos esta de aquí. Entonces, el límite, cuando x tiende a menos infinito, de esta función, es igual a menos infinito. La función diverge negativamente en menos infinito. Y ahora veamos convergencia en el infinito. El primer caso sería este de aquí. El límite, cuando x tiende al infinito de una función f de x es igual a L sub 1, elemento de los números reales. Observemos el siguiente ejemplo.
f sub 8 tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio el conjunto de los números reales también, y la siguiente regla de correspondencia: toda x del dominio tendrá como imagen a, digamos, 0,5 elevado a x más 1. La gráfica de la función sería la siguiente, más o menos así. Ahora, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿ok? Cuando x tiende a más infinito, de nuestra función 0,5 elevado a x más 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? Cuando x tiende al infinito, puedes observar que la gráfica de la función se acerca a este valor de aquí, a 1. Este número real, 1, es una asíntota horizontal. ¿Ok? La ecuación es igual a y igual a 1. Esta recta de aquí es una asíntota horizontal. ¿Ok? Cuando x tiende al infinito, puedes observar que la gráfica de la función se va extendiendo hacia la derecha y acercándose arbitrariamente, ¿ok? Cada vez más a esta recta horizontal de aquí sin tocarla. ¿De acuerdo? Jamás la va a tocar. La distancia entre ambas, entre la gráfica de la función y la recta, se vuelve infinitamente pequeña mientras ambas se extienden indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una convergencia en el infinito. Este límite de aquí existe, ¿ok? Ya que 1 es un número real. La función converge cuando x tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Y ahora, observemos aquí el siguiente tipo. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L sub 2, elemento de los números reales. Observa el siguiente ejemplo, la siguiente función, f sub 9, que va también de r sin el 0 a r, y la siguiente regla de correspondencia. Toda x del dominio tendrá como imagen a 1 más 1 entre x elevado a x. La gráfica de la función es la siguiente. Más o menos esto de aquí. Entonces, observemos el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿ok? X tiende a menos infinito de nuestra función 1 más 1 entre x elevado a x, ¿ok? Es igual a, fíjate, cuando x tiende al infinito, la gráfica de la función se aproxima arbitrariamente a este valor de aquí, a e, ¿ok? Que es un número real. ¿Ok? Esto hay que demostrarlo. Vamos a hacerlo más adelante en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero lo que aquí simplemente quiero es ejemplificarte estos diferentes tipos de comportamientos de una función. ¿De acuerdo? Ya que e es un número real, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito existe. La función es convergente en el infinito. Bueno, ahora para terminar te voy a presentar la definición formal de todos los conceptos que hemos visto. Con ayuda de estas definiciones vas a poder demostrar la divergencia o la convergencia en el infinito de una función. ¿De acuerdo? Para comprender estas definiciones tienes que estar familiarizado con el límite secuencial. ¿De acuerdo?
Con ayuda del límite secuencial vamos a definir todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a presentar brevemente todas estas definiciones y te voy a ejemplificar solo un par de ellas. ¿De acuerdo? El primer tipo de divergencia que vimos fue el de la divergencia positiva en un punto. El primer ejemplo que vimos fue f, que va de r sin el 0 a r, donde toda x del dominio tiene como imagen a 1 entre x al cuadrado. Esta función tiene la siguiente gráfica. Más o menos así. Ahora, vamos a demostrar con ayuda de esta teoría que esta función diverge positivamente. ¿Qué nos dice la teoría? Sea f una función que tiene como dominio a d, en nuestro caso los números reales sin el 0, y como codominio a r, cuando x tiende a x sub 0, la función diverge positivamente. Y se denota de esta manera si para toda sucesión x sub n del dominio, pero sin este punto de aquí, x sub 0, y el límite, cuando x sub n tiende al infinito, es igual a este punto, x sub 0, se cumple que el límite, cuando n tiende al infinito, de f de x sub n es igual a más infinito. ¿De acuerdo? Esto de aquí, como te vuelvo a repetir, se está definiendo con ayuda del límite secuencial. Ahora, vamos a estudiar aquí si f diverge positivamente en x sub 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a construir a esa sucesión, sea x sub n una sucesión arbitraria, donde x sub n pertenece al dominio de la función r sin este punto de aquí, sin el 0, vamos a ponerlo de azul, y el límite, cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a 0, ¿ok? Para toda sucesión que converja a 0, ¿ok? Toda sucesión aquí del dominio que converja a 0, se tiene que cumplir esto. Y así podríamos decir que la función diverge positivamente en x sub 0 igual a 0. Entonces obsérvese el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n. ¿Ok? Esta es nuestra función. ¿Ok? La sucesión de imágenes de esta sucesión de aquí. Esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, reemplazando aquí en nuestra regla de correspondencia, sería igual a 1 entre x sub n al cuadrado. ¿Ok? Ahora, nosotros vimos en un vídeo anterior y demostramos también que si una sucesión tiende a 0 y los términos son mayores que 0, entonces la inversa 1 entre a sub n tiende a más infinito. ¿De acuerdo? X sub n, esta sucesión arbitraria de aquí, tiende a 0 y x sub n está elevado al cuadrado, es decir, todos los términos tienen que ser positivos. Entonces, aplicando esta proposición de aquí, que se encontraba en este apartado,
4, proposición 9, el límite de esta sucesión es igual a más infinito. Entonces, ya que se cumple esto, ya que este límite de aquí diverge positivamente, vamos a decir que este límite de aquí, el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, 1 entre x al cuadrado, es igual a más infinito. La función diverge positivamente cuando x tiende a 0. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado con ayuda de esta definición la divergencia positiva de esta función. La definición de la divergencia negativa en un punto es análoga a la definición anterior. Si te interesa, si quieres trabajar con ella, podrías ponerle pausa a este vídeo y copiarla. Divergencia en un punto, esta definición de aquí también es análoga a la definición, a las definiciones anteriores, siempre con ayuda del límite secuencial. Luego tenemos la definición de divergencia lateral, también aquí análoga a las definiciones anteriores con ayuda del límite secuencial, pero considerando aquí los límites laterales. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, la función diverge positivamente. En la siguiente divergencia lateral tendríamos cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, la función también diverge positivamente. Y en este caso tendríamos cuando x tiende a x sub 0, la función diverge negativamente. ¿Ok? Luego aquí la siguiente divergencia lateral, cuando el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, diverge negativamente. Y como te vuelvo a repetir, definido con ayuda de el límite secuencial. Luego tenemos aquí la convergencia en el infinito, también definida con ayuda del límite secuencial. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la siguiente función f que va de el conjunto de los números reales al conjunto de los números reales con la siguiente regla de correspondencia. 3x al cuadrado menos 3x más 2 entre x al cuadrado menos 5x más 10. La gráfica de la función sería la siguiente. Más o menos así. De acuerdo, y por aquí se encuentra el 3. Entonces nos piden estudiar si el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x, 3x al cuadrado menos 3x más 2 entre x al cuadrado menos 5x más 10 es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando esta teoría, sea x sub n una sucesión arbitraria donde x sub n pertenece al dominio de la función a R y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a más infinito, entonces obsérvese el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, que sería igual al límite cuando n tiende al infinito de, en vez de x, vamos a escribir x sub n, 3 por x sub n al cuadrado, menos 3x sub n más 2 entre x sub n al cuadrado, menos 5x sub n más 10. Y ahora, esto es igual al límite cuando
n tiende al infinito de, vamos a factorizar aquí a x sub n, tanto en el numerador como en el denominador, a x sub n al cuadrado, perdón. Entonces aquí en el numerador tendríamos x sub n al cuadrado que multiplica a 3 menos 3 entre x sub n más 2 entre x sub n. Y en el denominador tendríamos x sub n al cuadrado que multiplica a 1 menos 5 entre x sub n más 10 entre x sub n. Y esto sería igual al límite cuando n tiende al infinito, x sub n al cuadrado con x sub n al cuadrado se van y nos quedaría 3 menos 3 entre x sub n más 2 entre x sub n entre 1 menos 5 entre x sub n más 10 entre x sub n. Y esto es igual a, todas estas sucesiones de aquí son convergentes, entonces aplicando las propiedades del límite que ya te presenté y demostré en otros vídeos anteriores y aplicando la siguiente propiedad que nos decía que si a sub n tiende al infinito, ¿ok? Si a sub n diverge, positivo o negativamente, da igual, entonces su inversa, 1 entre a sub n, es una sucesión nula, es decir, converge a 0. Esta era la proposición 8 del apartado 4. Entonces, aplicando todas estas propiedades y esta proposición de aquí, igual a, fíjate, 3 menos, esto de aquí tiende a 0 y esto de aquí también tiende a 0, nos quedaría el 3, entre 1 menos, esto de aquí tiende a 0 y esto de aquí también tiende a 0. 3 entre 1 y esto es igual a 3. De acuerdo, hemos demostrado que esta función de aquí converge a 3 cuando x tiende al infinito. Y la última definición sería esta de aquí. Cuando x tiende a menos infinito, nuestra función tiene un límite L si se cumple todo esto de aquí, que es equivalente a lo que hemos visto anteriormente, es decir, apoyándonos de la definición del límite secuencial. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este material. Muchas gracias, adiós.